pues se incluyó todo lo que vimos durante el primer corte, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, se les hizo un regalo de 5 preguntas, en donde se hablaba de mecanismos de acción y en esas en general les fue mejor. ¿Qué hace una fluoroquinolona? Que es la primera pregunta. ¿A dónde van las fluoroquinolonas? No importa el contexto que está ahí finalmente. ¿Qué hace una fluoroquinolona? Y entonces perdimos. No perdimos, profe, pero de aquí a que me acuerdo. Pues que es mucha memoria, o sea. Así es la forma. Es que no es. La que no permite, lo de las transcriptadas 1 y 2. Eso, sí. 1 y 2. Ya, mira que con eso ya lo tienes. Ácidos nucleicos, topoisomerasis. Son las 2 y 4. En el caso de gram negativas, 2. En el caso de gram positivas, 4. Es simplemente eso. ¿Sí? Pues no creo que me haya acabado. Entonces inhibe la síntesis de ADN bacteriano por interferencia con la topoisomerasa. En el segundo caso clínico, ¿qué hace una cefalosporina? Ah, no, pues así se la Esa sí me la sabía. Yo creo que fue la única que Pero ya las que preguntan por medicamento y no por Pero está entre paréntesis, o sea, una mujer de 30 años diagnosticada por infección de Klebsiella, resiste a múltiples antibióticos, se inicia tratamiento con cefepima, entre paréntesis dice cefalosporina B, tercera generación. Y en la primera dice, persona que llega con infección de vías aéreas con moraxella catarrhalis, se inicia tratamiento con una fluoroquinolona, entre paréntesis dice moxifloxacino, ahí está. En la tercera entonces tenemos una infección por una pseudomonas aeruginosa y se hace manejo con una polimixina B. ¿Qué hacen las polimixinas? Eso creo que es la que no sabía. Y entonces, acuérdense que esas polimixinas son detergentes. Básicamente, eso es como un detergente. Va a derretir la membrana. Si no hay membrana, pues no hay pared. Que el problema es que ¿Sí? sí, que el problema es que no era selectiva, sino que acababa con la membrana de todo. Adicionalmente, son muy intrahospitalarios, muy complejos de manejar porque van a generar lisis de todo tipo de células. Hay otro caso en donde habla una IBU por E. coli, en donde se hace un manejo con el metropinsulfametoxazol. Ese sí es de los ácidos fólicos, de la síntesis de... Inhibe síntesis de folatos por bloquear la enzima de hidrofolato reductasa, Son metabolismos. impidiendo la biosíntesis de ácidos. Son antimetabólicos. En el caso de una infección de candidiasis, mencionan que está usando fluconazol, que es del grupo de los azoles. ¿Qué hacen los azoles? Es el de los hongos que no permite la formación de la, Sí. de la pared del hongo. La membrana. Eso, de la membrana porque se acumula Los precursores. ¿De quién? Del ergosterol, de la membrana. Es que ni siquiera. En otra, entonces dice infección sistémica por Aspergillus fumigatus, que es un hongo, en donde se dio manejo con anfotericina B. ¿Qué hace la anfotericina B? Yo no me acordaba que era. ¿Qué era qué? Pero eso que... ¿Qué hace la polimixina B? Eso no es un anticonceptivo. No, es un antibacteriano que derrite las membranas, es casi lo mismo. Ah, sí, era que le daba por, ¿cierto? Ahí está, en el aporte. Era así, Esa me la tiene
Chicos, por favor, si quieren la retroalimentación o seguimos con la clase. Silencio. En otra, entonces, dice que hay una infección por herpes labial en donde se hizo manejo con aciclovir. El aciclovir es de los grupos de antivirales, ¿de qué grupo? Los que análogos No, análogos de núcleo. O sea que lo que hace es tener su forma activa dentro de la célula para incorporarse al ADN viral. Eso es lo que hace un análogo de nucleosis. Gestación con BDRL de 6 meses, con BDRL reactivo 1 en 32 diluciones y prueba confirmatoria negativa. ¿Eso es qué? La reacción. Reacción cruzada. Ese sí era. Si hay una paciente con sospecha de IBU, no ha tomado ningún medicamento, ni antibiótico ni medicamento, y hay una piuria significativa, el cultivo de orina es negativo para bacterias. ¿Qué pielonefritis? No sería la estéril. Sí, es la que está. Tú sí estabas en la respuesta lista. O menos respondiste. Sí, es Sí, no te escuché y te puse a hablar. Si no participé. Cositas que pasan. ¿Qué era? No me acuerdo la opción. Las opciones es la glomerulonefritis. Es una infección de vías urinarias subclínicas, cálculos renales o que hay que estudiar otro tipo de infecciones diferentes a gérmenes comunes o posiblemente una ITS. Creo que es esa, ¿no? Eso la. Es esa, que hay que estudiar. Puede ser tuberculosis extrapulmonar, esas son las teorías que se Yo que me acuerdo. Un hombre con una orina de densidad baja, de 1,005, la más bajita posible, y tiene glucosuria también. Posiblemente el diagnóstico es cuál. Posiblemente, hay que estudiar, pero esa es la opción. O sea, vean que no estaba. Cuando hay infección por tricomona vaginalis, la conexión epidemiológica es cuál. VPH, micoplasma, hepatitis C o VIH. A ver, ¿verdad? No. La recordamos con otra cosa, con antialta. Pero con VPH no es. VIH, VIH. Hepatitis B, VIH. Ah, sí. La de hepatitis B VIH. está VIH. Entonces, de las que están ahí, Yo tampoco sé. VIH. Persona, hombre de 30 años con fiebre, dolor lumbar, malestar general. En el parcial de orina se evidencia leucocituria, bacteriuria, nitritos positivos. Sugerencia de pielonefritis. Otra pregunta, hay consulta por disuria, urgencia urinaria, en donde nuevamente se encuentra una piuria estéril, con nombre está ahí. Entonces, en esos casos, ¿qué deben hacer? Estudiar o ITS, o como clamidia o una cervicitis monocóxica, por ejemplo, de las opciones que están ahí. En el caso en que una gestante vaya a un control y se le encuentre ningún tipo de síntomas, pero la muestra de orina tenga una bacteriuria significativa, que hay que hacer? Hay que iniciar el Ese sí era Ese era el regalo. El único regalo. Ya van dos y la dilución estaba fácil. Prueba de tubo germinal negativo clínicamente se asocia con tubo germinal negativo. Negativo, hongo. O sea que. Sí, o sea, que hay evidencia de. Clínicamente. La competencia o negativo que No, es. pero la candidiasis sin relevancia clínica, inconcluyente, complicada. Puede ser difícil de complicada. complicado. Complicada. Si tiene un reporte de flujo vaginal con pH alto, Ese también no lo regalé. células guía
días presentes, desde no es positivo, eso es que, Sí, Gabriela. y les fue re mal en eso. No sé cómo es posible. Se me volvió la pregunta. Vaginos, Que era la que usted decía que tenía que ser sí o sí las condiciones tres. positivas. Si las que no se Hay otro caso clínico de un recién, pues de un lactante de 9 meses, donde le obtienen una muestra por punción suprapúbica. O sea, ahí acuérdense lo más que estéril. en los urocultivos es importante tener en cuenta el tipo de obtención de muestras. Esta es punción suprapúbica. Y se obtiene un crecimiento de 1000 unidades formadoras de colonia de Klebsiella pneumoniae. Klebsiella es gran positiva o gran negativa. Klebsiella. Klebsiella, Gran positiva. Gran negativa. Klebsiella. ¿Qué es Klebsiella? Es que ¿Dónde está la bacteria normal? para mí tiene nombre de niña. Por eso, o sea, es. Y las niñas. No, Gran negativa. Habla de ella, hombre. pero Es que es mucho mejor, es malo para recordar cosas. Y entonces, en ese tipo de función, aunque solo hay 1000 unidades formadoras de colonia, a partir de una, porque es gran negativa. Si fuera gran positiva, no tiene sus contaminaciones. Pero como es gran negativa, entonces sí, es un hallazgo. Si pudiera pues ser gran positiva, me la tiraba. Igual hubiera recibido Sí. una respuesta, no sabía eso. No sabía. Hay que devolverlos entonces al tercero. No hay Bueno, aquí hay un caso de una infección, de una posible infección de vías urinarias, pero llega una persona, una mujer, que ha tomado antibiótico durante 3 días y el urocultivo es negativo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? decía que no marcaba porque El urocultivo no es suficiente. Creo que va a Pero tocar ¿cuáles eran las opciones? hacerle más exámenes. El urocultivo no es lo suficientemente sensible para detectar uropatógenos, o se trata de una cistitis intersticial que no es infecciosa, o los síntomas están asociados con una infección diferente a una IBU, o el uso regular de antibióticos y tratamiento previo pueden suprimir el crecimiento. Yo puse Es esa. porque también decía que había tomado antibióticos Había sido 7 meses, algo así, que igual Sí. estaba tomando medicamentos y que antes de la consulta 3 días también estaba. Ajá, sí, esa. En el siguiente caso, secreción uretral en un hombre, purulenta y disuria, con evolución de 3 días. La hacen un gram y encuentran diplococcus gram negativos. Y la última, la de la mujer clamidia, dice que hay una leucorrea, o sea, la presencia de un flujo abundante, con presencia de muchos leucocitos, color blanco acuoso, sin olor fuerte ni prurito. La tinción de Gram solo reporta la reacción leucocitaria con desplazamiento 100% de todo lo demás. O sea, no hay bacterias visibles. ¿Eso es qué? Una infección. Yo no sé porque yo creo Porque no se podían ver las bacterias. esa clamidia y creo. Gardnerella, clamidia y tricomona. Pero la Gardnerella sí se ve. No, esa sí la descarté, pero había una que tenía las dos palabras parecidas. Tricomona. Clamidia trachomatis y tricomona. No, pero decía que no olía nada. Y entonces se descartó. Que ya no sé ni qué puse, pero Entonces es una infección por clamidia. ¿Sí ven que estaba muy fácil? Muy fácil. Facilísimo. Regalado. Las más duras fueron las primeras. sí, lo de clamidia. Sí, porque si los regalos van a ser así como. Sí, así como concesionados. Pero acuérdense Pero en el sexto volvemos a ver antibióticos, entonces ¿qué vamos a hacer? Conmigo vuelven a ver antibióticos. En el sexto. Ay, Paula, así que no se les puede olvidar. Cuando llegamos allá le decimos que no lo busquen. No,
Bueno, La que hace es ¿Cuál de los? bueno, Profesor, se nos fue entonces, mal el micro, usted no hubiera visto en anatomía. Ay, sí, No le traes ese bueno muchachos, entonces continuando con lo que está programado en nuestro planeador, empezamos, ya vimos bacterias, cándida y tricomonas, o sea, un hongo y un parásito, y continuamos con los virus de transmisión sexual. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a revisar 3 virus relevantes. El primero es el VPH, virus del papiloma humano, cuyas características fundamentales son estas que están acá. Entonces lo primero que vamos a considerar, y que ahí no está, ¿sí está? Pues digamos que es un virus, ¿de qué tipo? De ADN. Entonces acuérdense que en los virus hay un elemento que es fundamental considerar, o 2 elementos. El primero es si es envuelto, si es desnudo, ¿sí o no? Este es un virus desnudo, no es desnudo. Entonces, por eso tiene varias implicaciones. Y adicional a eso, entonces, la segunda implicación importante es el hecho que es un virus ADN. Entonces nosotros tenemos la otra opción que dijimos los más eficaces son los ARNs polaridad positiva, que se comportan como ARNs mensajeros, porque eso se va de una a dónde, a los ribosomas y salen. O sea, son usualmente infecciones agudas, de evoluciones muy corticas, y esto en ningún momento, cuando tienen este comportamiento particular, pues no entran nunca al núcleo, ¿sí o no? Pero entonces acá tenemos un problema, y es este problema. Es una replicación más larga y ese ADN potencialmente se va a integrar a qué tipo de ADN, al propio de la célula, ¿sí o no? De manera que ese proceso de integración, usualmente a estos virus con esas características, ¿a qué llevan? A que se queden toda la vida en el ser humano, integrado dentro del genoma celular, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos este problema, digamos, importante por la naturaleza del virus, de su replicación. O sea, el virus ingresa a la célula, libera sus polimerasas, y ese material genético, ¿a dónde se va? Cuando entra apenas, ¿a dónde se va? Estos dijimos, se van a los ribosomas. Este se va al núcleo, se integra con el ADN, obligan a la célula que se dividan, y cuando la célula se está dividiendo, pues se va a formar su ARN, y ese ARN después sale en los ribosomas y salen nuevos virus. Entonces vean que el proceso es mucho más largo, y como consecuencia este tipo de infecciones tardan años en generar algo significativo. En este caso, entonces, de manera adicional, espérenme que me traje hoy esta... Bueno, digamos que borramos esto. Con infecciones de congregación. Hay unas situaciones que se llaman aclaramientos endoteliales, y ya lo vamos a revisar. Pero sí, se integran al ADN de la célula, ¿listo? Como es un virus desnudo, retomemos esta parte de acá. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Cuando son desnudos, la estructura que está expuesta usualmente se habla que resiste al ambiente porque son proteínas. Y acuérdense que esas proteínas no les pasa nada en el ambiente, o sea, resisten muchísimo. Entonces aquí hay que tener precaución, porque usualmente sí estamos hablando de una ITS,
O sea, el principal mecanismo de transmisión es directo. Sin embargo, este virus, sí, sobrevivir, entre comillas, porque Pero no solo es por... pero es el que principalmente se contagia, digamos, a nivel intrahospitalario. Sí. Eso se llama iatrogenicidad. ¿En qué consiste eso de la iatrogenicidad? En que a veces, por ejemplo, no marcan cuando van a tomar muestras los tubos ni los hisopos. Entonces alguien se deja un hisopo por ahí con una muestra ya tomada y con ese mismo van y toman otra muestra. O sea, son malos procesos intrahospitalarios porque ese virus soporta quedarse por ahí. Supongamos que eso sí es más extremo, pero pasa que dejen un espéculo por ahí y con el mismo van y toman otra muestra. Entonces ese VPH soporta, aguanta muchísimo. Y este virus tiene más de 100 serotipos, pero de esos 100 serotipos, 80 se consideran de interés génito-urinario, o sea, de interés tipo ITS. Son muchísimos. ¿Listo? Sin embargo, entonces, en este orden de ideas, ustedes han visto que hay personas que tienen condiciones verrugosas en la piel. Esa transmisión se da por lesiones con contacto del virus que está por ahí sobre la piel. Entonces no es exclusivamente un virus ITS, pero en este caso pues lo vamos a revisar en ese sentido. Pero por lo que presentan de interés Clínico, sobre todo pensando en la parte de genitourinario. 100 son en total y 80 principalmente. O sea que la transmisión se puede dar también de forma no sexual. Sí, sobre todo en los que son, ya vamos a ver los serotipos. ¿Cómo haría el Bueno, entonces, en el caso del PTH, hay que tener en cuenta, además de lo que ya vimos, retomemos, es ADN y es desnudo, con sus implicaciones. Cuando yo hablo de un virus desnudo, sé lo que está expuesto hacia el exterior son las proteínas. Y esas proteínas en este caso se llaman una cápside viral, que está, ustedes ya saben que los virus son muy prácticos o muy rudimentarios, como quieran verlos. Ellos no cargan con intrones, de manera que toda su información genética sirve para algo. Son tipo exón. Entonces, en este caso, la cápside proteica está compuesta por dos proteínas. Se habla que esas proteínas son las últimas en sintetizarse, por eso la L viene del inglés expresión tardía, o sea, late, ¿sí o no? L1 y L2, eso es lo que está en el exterior. Y tenemos 7 proteínas que son no estructurales, estas serían estructurales, o sea, son la caparazón del virus. Y tenemos 7 no estructurales que se expresan más rápido. Entonces van de la E1 a la E7, que significan de expresión temprana, del inglés early, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cuántas estructurales? 7, 2 Dos estructurales, 7 no 7 estructurales. Que es el Estas son de E1 expresión tardía, las otras son de expresión temprana. En este caso, estamos viendo o debemos entender que esas de expresión tardía
también hacen las veces de receptor viral. O sea, ¿por qué el virus entra a la célula? A través de estas dos, de L1 y L2. ¿Sí? Y en el caso de las proteínas de expresión temprana, entonces, por ejemplo, vean que la E1, ¿de qué se encarga? De replicar, de expresar, del ensamblaje y liberación de nuevas partículas, proteínas de señalización para infección de nuevas células. Digamos que eso es una función relativamente normal a cualquier virus. Sin embargo, tenemos estas dos proteínas. O sea, ¿por qué el VPH se asocia a procesos cancerígenos? Por estas dos proteínas que están acá, que son la E6 y la E7, proteínas no estructurales de expresión temprana, que se encargan de generar unos bloqueos sobre el proceso de la mitosis celular. Entonces, si me devuelvo un momentico acá, dice que la E6 le genera un daño a la P53 y la E7 a esta que se llama proteína de retinoblastoma. De retinoblastoma. ¿Cómo se llama? Proteína de retinoblastoma. Ah, bueno, o sea, ya estudiaron. Hoy ya sabían de esto. Voy a apenas vamos a estudiar. Para hacer un Pregunta. Ah, oigan, es de la E1 a la E7, pero la E3 no está. Ah, sí, no está. Excelente observación. Después le pregunto, ¿qué hace la proteína E3? Y yo, Ah. no la vimos en ella, no existe. Ahora no existe realmente. Nada, Por el profesor tiene importancia. Pero todavía ha sido una buena gacha. Bueno, entonces, en este punto, ¿qué debemos entender? ¿Qué es lo que vamos a entender o a recordar? Ustedes saben que las células tienen dos formas de división, de reparación, en donde a nivel tisular tenemos un mecanismo que se llama mitosis. De una célula van a aparecer dos. Y esa mitosis tiene unos puntos de preparación, E0, eso, que le permite en este caso, el paso al G1, a la síntesis de nuevas estructuras, G2, y se completa el sitio. Obviamente esa mitosis, y mañana van a exponer de eso, pues la tienen que revisar a profundidad. ¿Sí o no? Sin embargo, entonces, como todo proceso, en nuestro sistema eso tiene unos sistemas de regulación, de retroalimentación o de chequeo. Entonces, como lo mencionó Sofía, son unos puntos de chequeo y ellos son como unos vigilantes, o sea, se encargan en este caso, la P53, vean que está en varios puntos, y esta proteína, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de las principales? Porque cumple muchísimas funciones. Esa es la última función, siempre ustedes se van a esa, pero esa es la última función. Pero como corregir los errores que... Entonces, si ve que está mal, la pueden mandar a G0. Para que termine de madurar. Exacto. Entonces, ella lo que hace es una revisión, un control de calidad, digámoslo así. Si hay un error, entonces le dice, ¿sabe qué? Devuélvase, organice su información y cuando esté listo, vuelve y pasa. ¿Sí o no? Si esta información vuelve a pasar con error, le da otras posibilidades de corregir esos errores y definitivamente eso. Si definitivamente el error persiste, entonces se le
¿sabe qué? Lo siento. Eso. Entonces se activan todas las vías de la apoptosis y esa apoptosis también es una cascada que se da gracias a esas enzimas que se llaman caspasas. La diferencia entre una apoptosis y una necrosis es que este es un proceso programado en donde se van a formar unos cuerpos de inclusión, unos cuerpos apoptóticos, y ese material nunca explota, o sea, no va a generar más inflamación, sino que controladito, después llegan los macrófagos, comen eso y desaparece. ¿Sí o no? La necrosis explota y todo ese contenido me va a generar mayor complicación. Entonces, ¿quién hace esa regulación? P53. Y otro punto importante de regulación es este, en donde ya termina el ciclo, aquí, pero entonces, cuando ustedes jugaban en el colegio, ¿quién era el dueño del balón? ¿Aquí hay algún dueño del balón? Diego. Diego era el dueño del balón. Entonces él era el que decía, yo formo el grupo, ¿sí o no? Y dejaban a unos por fuera porque decían, ya estábamos completos. Y se enojaba, nos quedamos sin jugar. Sí, eso, dejaban a algunos sin jugar. Entonces hay esta proteína, PRB, que tiene esa función. O sea, ella dice, ya estamos completos. Necesitábamos 10 células, ya estamos las 10 células. ¿Qué orden le da esta proteína a la mitosis? La PRB frena la mitosis. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, ¿qué hace la P53? La revisión del error. Revisa el error. ¿Y qué hace la PRB? Frena. Frena la Cuando mitosis. ya que se cumplió como la cantidad esperada. Cuando ya la mitosis necesita que se detenga, y ya estamos en lo que necesitábamos, es necesario frenar. Entonces, en esta infección por VPH, nosotros, ¿qué situación tenemos? Tenemos una célula que si trae errores, ¿qué va a pasar con ese error? Continúa, ¿cierto? Y si nosotros necesitábamos una recuperación basal de 10 células, Va a seguir y va a seguir. continúa su crecimiento. Entonces eso me genera una inmortalización celular, ¿cierto? Genera una inmortalización celular, pero eso pasa en mucho tiempo, no es de inmediato. Entonces, si ustedes le ponen sentido a esto, la principal manifestación, no de todas las cepas, pero de los VPHs, es ¿cuál? Clínicamente el VPH, ¿qué causa principalmente? No todos, pero sí. Entonces, ¿qué es una verruga? El sobrecrecimiento de células en Y la característica inicial de una verruga es que el aspecto es como, es clínicamente poco estético porque es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque ¿quién está controlando eso? Nadie. Entonces, Nadie. eso está ahí, hágale, y es desordenado. Potencialmente, si de base hay algunos errores, ahí van a estar. Y eso se podría convertir en un cáncer de ese tejido, pero no siempre. ¿Sí? Me perdí lo de las 10 basal. Si yo necesitaba solo 10 celulitas de recuperación basal, en este caso está bloqueada el freno, La la PNB, por eso sigue creciendo. sigue creciendo, y eso es lo que clínicamente se convierte en una verruga. Es una proliferación. Es una sobreproliferación. Ya no es basal, sino que de forma descentralizada continúa Es por el creciendo. tiempo de hacer hiperplasia. Puede ser, o la mayoría de verrugas usualmente se pueden retirar.
sin mayor indicación. Hay como lugares específicos en los bebés, o sea, por ejemplo, que llega, si la veo en tal parte, sé que es. No, no, ya vamos. Sí, ya vamos a No sé si lo vaya a mencionar, pero pues yo sé que ya está desmentido, pero digamos porque se creía que el BPH no afectaba a hombres. La que la gente podía como transmitir. que lo portaba. O sea, que No, no, esa es la tricomona. ¿Qué? Esa es la tricomona. Pero eso era No, lo que se creía. no se creía. Antes, que por ejemplo, que antes solamente se vacunaba a las mujeres, pero hoy en día ya está dentro del esquema masculino también del BPH. Usualmente sí, usualmente sí se habla como de que el hombre es el portador y la mujer es la que se infecta, pero es que depende de la cepa. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar más como la respuesta. Si quieres ahorita en las siguientes diapositivas vemos esa opción, ¿sí? Bueno, entonces aquí antes de llegar al punto de los compañeros, que vamos a resumir: virus ADN desnudo que altera las proteínas P53. ¿Quién las altera? Así en ese orden. No, Yo estoy poniendo lo que ustedes dicen. No, Si está mal, en la E3. la de 7 es La de PDD. 6 es la E3 y la E3. Sí, es lo que ya cayó. Sí, está bien. Listo, entonces, acuérdense, ¿estas proteínas son de quién? No estructurales. No estructurales del virus, y estas proteínas son de quién? De la De la del ciclo celular, o sea, son del ser humano. ¿Listo? En este caso, entonces, se habla que al menos el 50%, si es verdad que se hace énfasis, porque sobre todo el cáncer mayormente asociado, que no es el único, es el cáncer de cuello uterino, pero no es el único, ¿sí? Sin embargo, entonces hay que tener en cuenta una claridad, y es la siguiente: dependiendo de la cepa, se habla que si bien el 50% de mujeres han tenido el virus en algún momento, o sea, vamos a imaginar 100 mujeres, ¿sí o no? 50 que nunca han tenido, 50 que sí. El 25% de esas 50 podrían desarrollar este tipo de lesión, que a veces se reporta mucho en la citología, que se llaman células escamosas de bajo grado. Ya las vamos a ver ahora en las diapositivas. Sin embargo, entonces se habla que ellas tienden a tener una recuperación o resolución espontánea. A ese fenómeno de recuperación espontánea, en donde el sistema inmune logra generar un control sobre esa replicación, y obviamente depende mucho de la cepa, se le conoce con el nombre de aclaramiento celular. O sea, la lesión desaparece, ¿sí? Y esto usualmente sucede en 2 años. Entonces, usualmente, pero esto sí se los estoy diciendo con precaución, porque después ustedes van y dicen, es que nos dijeron, pero se los estoy diciendo bajo un contexto particular, dependiendo de la cepa. Dependiendo de la cepa, dependiendo del contacto. Usualmente en el primer contacto sexual se recomienda que la primera citología de los ginecólogos se haga 2 años después del primer contacto sexual, porque posiblemente si hubo este tipo de infección, se espera una resolución espontánea. ¿Listo? Y obviamente más ahora, como ya está dentro de los sistemas vacunales de los niños esta vacuna, pues entonces hay mayor potencial de recuperación. Ese fenómeno de aclaración celular se puede mantener en el tiempo, sin embargo se va perdiendo esa capacidad de recuperación después de la menopausia. Entonces los seguimientos de citología hay que seguirlos
haciendo, porque potencialmente podría darse un daño. Y de forma agresiva, entonces dijimos, 100 mujeres, solo 50 infectadas, de esas 50, 25 se van a recuperar aproximadamente en 2 años después del contacto, y solamente 25 van a quedar de pronto con esos reportes de lesiones escamosas de bajo grado, y solo 5 evolucionar a un cáncer de cuello uterino. Pero ese 5% se da gracias a eso de la menopausia. No, depende de la cepa, porque si es las cepas más agresivas, más rápido se da esta evolución de los cuidados, los seguimientos. ¿Listo? Entonces, ahí por ahora vamos a considerar, digamos que esos elementos. Entonces, nosotros, o en general, se hablan sobre 2 elementos que son muy de mito en comunidad. Cuando uno habla de una infección por Helicobacter pylori, entonces dicen ya eso es cáncer, tampoco. Entonces no, depende de la cepa. Y lo mismo cuando hablamos de BPH, tener la infección no es lo mismo que tener un cáncer de cuello uterino o un cáncer genital en general. Porque hay este tipo de infecciones que son no infecciosas también. O sea, siempre se entra a estudiar BPH, pero pueden ser no infecciosas. ¿Listo? Entonces no es la única causa en este caso. Entonces, el virus ingresa a la célula a través de un cambio estructural. ¿De quién? De L1, eso ya lo dijimos. Y nosotros, y L2, que es la base de L1, y entra el ser humano por un receptor que se llama el de paransulfato, que es lo mismo que decir el receptor CD44. O sea, si nosotros no tuviéramos ese receptor, el virus no entra a la célula, el CD44 o el paransulfato. Entonces, estas proteínas le permiten una adherencia inicial y posteriormente el ingreso a la célula por la base del L1, que es el L2, ¿sí? En el tiempo, entonces con los años, nosotros que debemos entender, vamos a tener una célula en constante ¿qué? Si está bloqueado P53, en constante división, o sea, en constante mitosis. ¿Sí o no? Digo. No, a ver, por medio de la L1 entra a la célula. No, hace el anclaje inicial con el receptor. El anclaje con el C44. Pero entonces, al C44 lo recibe como el L2 o L1. No, es un anclaje, o el anclaje inicial viral siempre va a ser como un saludo de mano. Y después se da un fenómeno que se llama fusión celular, que es que el virus entra a la célula. Entonces eso se da por L2. ¿Sí? ¿El qué? El receptor CD44 es ubicuo. Está en todos los sentidos. Sirve para muchos virus, pero pues cumple funciones. Profe, entonces la vacuna se trata en inhibir el CD44. No. ¿O van otra cosa? De generar anticuerpos contra el virus. Eso, de generar anticuerpos contra el virus. Bueno, entonces, aquí hay otra cosa importante, y es que ustedes, los que van a exponer mañana, tienen todos que recordar que cuando una célula entra en mitosis se prepara su citoesqueleto, entonces la actina, la miosina se refuerzan para formarlo del uso acromático y que el cromosoma, que normalmente la gente piensa que es una X, pues cada copia se vaya a los extremos. ¿Sí o no? Y entonces la célula, cuando está en mitosis, pierde su estructura, su arquitectura, que en histología se habla de arquitectura celular, y nosotros hemos dicho que una célula epitelial, ¿qué arquitectura tiene? Es una célula hexagonal con una relación 1:10 entre núcleo y citoplasma. O sea, son núcleos pequeños
con citoplasmas grandes, 10 veces citoplasma, una vez núcleo. Como yo aquí tengo una célula que constantemente está en mitosis, ¿qué puedo ver en el tiempo de esa célula? Que entonces vamos a tener células más redondeadas Núcleo grande, citoplasma poco. con núcleos más grandes. Y en el tiempo, Más. ¿cuál es más grave de estas que estamos representando acá? La que casi no tenga citoplasma. Entonces, finalmente vamos a ver, o el citotecnólogo, confirmación con patología, ¿qué es lo que termina viendo? Prácticamente núcleos. A esos núcleos se les llama el cáncer in situ, el que ya ha transformado esas células basales, su estructura normal, y estamos viendo como poco a poco los núcleos son más grandes, los citoplasmas más pequeños, y hay un problema, y es que esto podría potencialmente dejar de estar contenido y pasar a otro tejido. O sea, se convierte en algo de tipo, algo metastático. Eso. Listo, entonces, ¿de quién es la culpa que esto suceda? De E6, la sobreexpresión de E6 y de E7. Sin embargo, vean que esto no sucede ni en meses ni en años, sino que usualmente en la mayoría de casos, no siempre, pero estamos hablando de una evolución de 30 años, pero es usualmente la menopausia sí se considera, porque se pierde esa capacidad de aclaramiento, una opción, o porque el virus ya lleva mucho tiempo haciendo que la célula, o sea, esto sí es la vuelve a esta célula como una esclava de él. ¿Para qué le conviene al virus que la célula esté en mitosis? Para que él mismo pueda aumentar su carga viral. Entonces volvemos a lo mismo, entre mayor sea la carga viral, ¿cuál es la consecuencia? Acá está la carga viral y acá está enfermedad leve, los síntomas, moderada o incluso muerte. En este caso, pues hablaríamos de un cáncer, potencialmente una muerte. Ahora entonces, ¿por qué hablamos de diferentes opciones en este tipo de infección? Porque hemos mencionado que hay unos serotipos o unas variedades de VPH, ¿sí? Entonces, en general, aquí son entre 100 a 80 tipos. 25, perdón, son los que tienen principal interés en el tracto genital y mucosas en general, femenino, masculino y mucosas. Y aquí es donde viene tu pregunta, porque siempre se hace énfasis más en la mujer que en el hombre, por el tipo de cepa. Entonces, vean que aquí hay una relación inversamente proporcional. Estos virus, sobre todo el 6 y el 11, 40, 42, 43, 44, son altamente ¿qué? Verrugosos. Pero ellos son poco cancerígenos. O sea, su tendencia es ¿a qué? A que generen muchas verrugas, pero no son cancerígenos usualmente. O sea que estos virus degradan preferiblemente ¿a quién? La verruga es ¿qué? Mitosis. Los de muchas verrugas. Entonces, bueno, al revés, entonces estos expresan mucha PRD y como consecuencia eso. Entonces, pero de pronto P53 en estas cepas algo alcanza a motor. En el del cáncer. En cambio estos sí está bajo. Sí, porque no, ellos no son verrugosos. Entonces la lesión. O sea, son inversamente proporcionales. Pero tiene que ser igual. Sí. Tiene que estar bajo el P53 también el PRD. Entonces estos virus que se denominan de alto riesgo son altamente, pero poco verrugosos. Ellos son inversos, siempre se comportan así.
Estas verrugas usualmente se pueden electrocauterizar o con nitrógeno, hay diferentes manejos y ahí terminan, porque se sabe que ellos no están asociados a procesos cancerígenos versus el daño que generan las cepas, sobre todo 16 y 18. Las vacunas principalmente tienen fragmentos de estas cepas de alto riesgo. Eso es un cóctel antiviral que genera anticuerpos, es decir, si el virus entra, el anticuerpo impide que se una al CD44, sí, pero es el virus el bloqueado, no el receptor. Entonces la vacuna no sirve para todo. No sirve, ni tampoco es garantía que como están vacunados, entonces el virus va a desaparecer. No, porque ustedes saben que las vacunas tienen un porcentaje de protección, ya depende del sistema inmune. Las que salen, que son primas, una medio, está la en mitad. Sí, o sea, ese tiene la opción de generar medio verrugas o ser cancerígeno, sobre todo creo que la vacuna también tiene fragmentos de estos dos, del 31 y del 36. ¿Listo? Pero por lo general se habla del DPH 16 y 18. ¿Y uno cómo hace hay algún examen para saber la cepa? Sí, biología molecular. Hoy en día ya se está haciendo. Pero entonces allá es a donde quiero que lleguemos, porque este es un ejemplo en donde la biología molecular, siendo la dueña, ama y señora, ¿no tienes el tapabocas? Alejo, Ya me la pegó a mí. Sí, hemos durado los 8. Sí. No, sí, es que es verdad. Cuidemos a la profe. Son tres. Sí, cuidemos a la profe. Pero entonces ya la psicología. Claro, no puede ahogarse. No, porque profe, hemos durado semanas enfermos. Profe, pero póngase el tratamiento porque ya está destinado en el salón. No, pero ahí sí no puedo hablar. No se te acerque mucho. Venga, bájale. Alejo, sácate la clase. Chao. Es en serio, El tema refractario, ¿no? Bueno, no, es la psicología que generalmente es donde más se diagnostica el BPH, que es como el mayor riesgo. Ahí, no, o sea, ahí dicen, hay BPH sí o no, pero no se especifica qué serotipos, ¿cierto? en la citología sencilla no. Y esa que hace como papaliculado. Es la lesión, pero hay que entrar a estudiar si es una alteración infecciosa o no infecciosa. Y incluso las histerectomías también necesitan esos estudios, determinar. Porque, por ejemplo, cuando no son infecciosas requieren usualmente de un vaciado ganglionar, una eliminación de infartos rápidos. Las otras no, son más in situ, las infecciosas. Doctor, entonces, por ejemplo, en esas lesiones de bajo, pues las bajas que se actúa la PRB, el tratamiento sería siempre igual para todas, sin importar qué tipo de cepa sea. O pues vamos a como No, o sea, las cepas van a ser muy verrugosas. Sí, pero pues más a la hora del tratamiento. O sea, se hace igual para pues, o sea, como el mismo tratamiento para todas. Ah, sí. La intervención usualmente, si se puede, si está localizada, se trata de quitar como Solo el se tejido cauteriza. afectado. Ajá. Es el Pero mismo. requiere Dependiendo de antibióticos, los ¿no? hallazgos de histopatología. Porque no, mira que ahí siempre que se eliminan verrugas se deja la noción de que vuelven a salir. Pasa mucho en los gimnasios también. Vengan entre los no, usen esos guantecitos. No, En la hepatitis. como la hepatitis. Porque, claro, el uso de esos equipos de gimnasio, no sé si se han dado cuenta que generan verrugas. Entonces, esas las quitan con unas cremitas también, pero vuelven a Porque es salir. que no voy a ir a Por eso, Profe, pero por lo mismo, por lo que ya vuelven a salir. sí, también, pues, porque es un virus de o sea, por naturaleza le permite eso. Bueno, entonces, muchachos, la principal sintomatología, entonces ya lo hemos dicho, el receptor, que acá era la pregunta de un compañero, ¿en dónde está?
Ese receptor está en cualquier tejido. Por lo anterior, verrugas podemos encontrar en cualquier tejido, tanto en piel como en mucosas. ¿Listo? Entonces podemos encontrarlas de igual manera de forma ubicua. Y usualmente no solo lo más común es asociarlo, pero no todos, solamente las cepas de alto grado a cáncer de cuello uterino, de vulva, vagina, bueno, lo que dice ahí, ¿sí? O aparece ese fenómeno en donde aparecen en vías aéreas de manera recurrente. Aquí estamos mostrando entonces lo que sería pues un reporte de citología normal. Estructura celular, ¿cómo la estamos viendo aquí? Hexagonal, citoplasma, en relación al núcleo, citoplasma grande. Estas que se llaman células con lesión baja, o células moderadas de displasia o lesiones de bajo grado. ¿Qué estamos viendo ahí? El núcleo, pero la estructura. Se perdió la forma hexagonal. Eso, la arquitectura se mantiene. ¿Sí? Y eso potencialmente me indica que la mitosis está activa todo el tiempo y le está haciendo dañar la arquitectura de esa célula. En estas moderadas que empezamos a ver, a diferencia de la de redondeada, ya la arquitectura, esas ya se consideran lesiones de alto grado, ya son las que hay que tenerles más precaución. Las displasias severas, ya totalmente eso. casi eso, y casi el y el carcinoma, vean que eso ya es núcleo prácticamente. ¿Listo? Entonces esas son las lesiones de tipo. Todos saben y todos se considera alto grado. Ya se considera alto grado. Y en el examen físico, que ese sí lo hacen ustedes o también lo hace enfermería, los enfermeros jefes, entonces se observa el cuello, ahí tenemos las opciones. Un cuello normal, un cuello con una lesión que no es específicamente una verruga, sino un tejido que se encuentra o que se observa afectado de bajo grado, de alto grado y el que ya es de tipo cancerígeno. ¿Sí? Entonces usualmente, aquí por favor muchachos, que ustedes en su momento eso ya lo van a ver, pero desde ya ojalá y no se les olvidara. Como dijimos que usualmente esto sucede en las mujeres en menopausia, entonces a veces, o si ya han estado estudiando algo en mujer, pues la menopausia no es así como que de una se pierde el periodo menstrual, el sangrado, sino que hay unos tiempos, una irregularidad, pero cuando desaparece ese sangrado y vuelve a aparecer después de el proceso de la menopausia, esos sangrados posmenopáusicos hay que estudiarlos, o sea, eso no es normal y a veces tristemente en clínica pasa, no, eso es todavía vestigios de la menopausia, ¿no? Porque en esa época, entonces en esa etapa de la vida, es donde más se pierde esa capacidad del aclaramiento que hemos mencionado ya muchas veces, y entonces ese sangrado es producto del daño tisular, ya no es la asociación directa con la infección. ¿Listo? Entonces sangrados posmenopausia, casi que podríamos decir que deben haber sangrado más como de cuello por la lesión que es endometrial. Es la lesión ya la que está generando el sangrado. Ahora entonces nosotros dejamos como en el aire una idea, y es que la biología, por culpa de Alejandro, la biología molecular casi siempre hemos dicho que ha desplazado, o si hubiese la capacidad técnica para todo hacerlo por biología molecular, excelente. Esta es una excepción. No, la biología molecular no sirve, pero no reemplaza a la citología, o por ejemplo esos exámenes adicionales que
añade los ginecólogos con unos tintes y eso, no lo reemplaza. Porque aquí obviamente es examen físico, más paraclínico son fundamentales, ¿sí? Y entonces vamos a devolvernos a este punto. ¿El virus de qué tipo es? Pero en cuanto a ácido nucleico es ADN. Listo. Entonces, ¿qué tipo de prueba le hago a algo que es ADN? ¿Cómo está? Hasta esas no se mueren. Pero entonces por PCR, usualmente los PCR son Uy, profe. ¿cuáles? Déjale un tapabocas. Los PCRs entonces tienen una característica y es que ¿cuáles son pruebas cualitativas? Cuando yo hablo de una prueba cualitativa es porque estoy hablando de presencia, ausencia. ¿De quién? De la cepa 16, 18, 31, 33. ¿Cuáles son las otras que mencionamos? 40 y las de bajo riesgo. 40, 42, 43. La 6, la 11, la 40, 42, 43. Esos son los reportes que la biología molecular te puede dar. Presencia, ausencia. Pero entonces dentro del ciclo de replicación del virus, nosotros mencionamos que este virus cuando entra a la célula, ¿a dónde se va? Al núcleo. Y en el núcleo ese ADN que hace se integra con el ADN de la célula, ¿cierto? Pero entonces cuando se da la replicación de ese ADN, ¿qué pasa después de ADN? Se convierte en ARN y ese RNA, como es un virus que no tiene electrones, es mensajero, o sea, que este virus, para poderse ir a los ribosomas, este virus siendo ADN, ¿tiene o no tiene un momento de ARN? Sí lo tiene, ¿cierto? Por lo anterior, yo puedo hacer, en este caso aplica una RT, una PCR, una retrotranscripción en tiempo real. Pero eso no sale muy caro. No, pero eso sí se hace. Eso sí se hace, sí. Entonces, esta prueba, a diferencia de la anterior, dijimos que esta es y esta es Profesora, que la PCR nos muestra cuáles están presentes, ¿cierto? Y en la cuantitativa, ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? ¿O como la carga viral? si se está la carga viral. Es que me trae una tapa, estaba masticando la tapa. Yo salí a ver Santo Dios. Sí, cuando está positivo. Usualmente se ve buena curva. Cualitativa y posterior para mirar cuánto se hace la PT. La RT, PC. Sí. Sí, pero esas no son muy accesibles, ¿no? eso sí está por EPS. Solo sí, solo para no. No, pero no de también. Uno no llegará a ir haciendo. Hoy en día están por EPS, citología y le dicen si quieres molecular. Porque si están negativas,
Ya la citología pasa a hacerse cada 3 años, que es la nueva indicación de hoy en día. Siempre y cuando se hagan las dos. Si no, la citología sigue siendo anual. La recomendación. Eso es rápido, la PCR, esos esos. Sí, esos reportes mejoran casi. Pero entonces sería, o sea, por ejemplo, la citología que se haga entonces por cualitativa, si sale positiva, si se manda la RT. PCR, porque si no, no tendría sentido, porque pues si no tiene, pues que su carga viral voy a pues medir. Sí, depende de los casos, depende de los casos. Pero eso es a nivel de laboratorio, o sea, tú ordenas por general, pero obviamente si yo esto me salió negativo, no voy a Sí puede darse. Ustedes se acuerdan que nosotros esto de carga viral lo revisamos, creo que fue con este y con VIH, o sea, estamos haciendo un recorrido finalmente. Pero ustedes saben que la carga viral se reporta en logaritmo en base 10, ¿sí o sí? O sea, eso es pura matemática. Y el logaritmo en base 10, 1, significa que ¿cuántos virus hay? 10. El logaritmo base 10, 2, significa que ¿cuántos virus hay? 100, porque es la base 10. Si es logaritmo, aquí, y así sucesivamente, ¿sí? Pero entonces estas pruebas de biología molecular tipo carga viral tienen una limitante y es cuando están por debajo de la capacidad de detección, usualmente del logaritmo 10, 1, o sea, el logaritmo 1. Si hay menos de 10 copias, ahí el reporte ¿cuál es? Negativo, pero... No es negativo, no, o sea, es indetectable. ¿Cuándo es que? Hay unos que ya están reportando una copia, 2 copias, se devuelven al número natural, pero a veces existe el reporte de indetectable. No, esto es ya... Sí, no, ya solo por la prueba, no, pues... Pero es que tienes varias opciones, o sea, la citología, está la PCR que es cuantitativa y esta es para cuantificar. Pero entonces, vamos a suponer que a alguien le salió una PCR, esta es presencia ausencia, o sea, positivo o negativo, de BPH 40, positivo. Y la RT, el reporte dice indetectable. ¿Cómo interpretan eso? O sea que sí está, pero el sistema inmune está haciendo un aclaramiento, o sea, eso no tiene implicación. Versus si yo tengo un resultado positivo aquí con una carga viral, supongamos de 5, sí, detectable de 5. 5 significa ¿cuántas copias virales? Pero es de logaritmo, 100.000. Porque si 4 serían 100.000. 4 serían 100.000. Ah, no, 10.000. Pero el logaritmo es 100.000. ¿Cuántos van a subir? Porque 4 sería 10.000. De a 1 por cada logaritmo. 4 es 10.000, sería 10.000. El logaritmo 1 es 10, entonces 100, entonces Sí, serían 100.000. 1000, perdón, el 4, Sí, 1000, el 5, 2. sí, el 6 O ya sea, no el 5 es el número de ceros que le vamos a poner. Ahí es el logaritmo. ¿Sí? Téngame paciencia, me está Vale, para hablar. Qué bonito. No puedo desayunar y comer papas. Bueno, entonces estamos hasta ahí. ¿Por qué yo no puedo desplazar un análisis de citología por este pequeño detalle? Porque yo necesito ver clínicamente la lesión del tejido, no se reemplaza. Entonces, ustedes saben que todos los hallazgos que el citotecnólogo hace en un laboratorio con respecto a cualquier muestra que esté revisando, de una la consulta un patólogo. Entonces, es necesario
las dos cosas, siempre van las dos cosas de la mano, ¿sí? Y uno siempre tiene que poner la descripción del cuello. Los jefes hacen eso visualmente, qué descripción tienen. Hay algunas como tipos de brotes que se pueden generar, digamos tipo acné, que eso ellos también, los jefes lo describen, por eso esas muestras no las pueden tomar los microbiólogos, por ejemplo, los auxiliares. Tienen que ser las jefes o los jefes que están entrenados para eso. ¿Listo? El único cambio aquí importante es esto que mencionábamos acá. Citología más molecular se hace cada 3 años, o si es la citología solita es anual. No, es anual. Sí, pero ya hay la recomendación de hacerlo cada 2 años también. Sí, O sea, eso de citología lo está cambiando mucho. Sí, también. Obviamente, por ejemplo, depende de los cambios de parejas, de todas esas evoluciones en la anamnesis, lo que refiere a la paciente, pues hay que entrar a considerar. La edad también, ¿sí? Posmenopausia ya es preferiblemente anual. Y bueno, todas esas consideraciones, pero digamos que la base la vamos a dejar en este punto. Estamos entonces hasta ahí con BPH. ¿Sí o no? No, pero una pregunta, eso sería como el VIH que cuando la carga viral está muy alta, que es indetectable, sería como segura la relación. Como está como en latencia, sí, y depende de la. Pero por ejemplo, nos salga el primer caso de que salió la PCR positiva y la RT-PCR como indetectable. Entonces tú decías que podría estar haciendo aclaramiento, pero por ejemplo si podría no estarlo, por ejemplo que sea una persona, no sé, una persona mayor que ya tenga menopausia, que sabemos que digamos que se va a complicar ese aclaramiento, entonces sería que, o sea, que los seguimientos son más estrictos, ahí los seguimientos por citología y visuales. Eso es como la alternativa que se tiene en esos casos. Porque pues cura no es, no, eliminación sigue siendo la citología eso. Sigue, o sea, mira que la biología molecular aquí no aplica, el desplazo, aquí no hay esa opción. Y están esos otros exámenes que tú decías, el Papa Nicolau, todos esos otros que ya los hace ginecología, hay unas lámparas especializadas para eso, como para hacer un seguimiento. Bueno, entonces vamos terminando el día de hoy. La próxima, por favor, revisan VIH, que recordarlo también porque ya lo vimos. Pero pues vamos a hacer un fuerte en los paraclínicos, que la vez pasada no lo revisamos. En este caso, entonces, la segunda familia, la familia de este virus es una que se llama la familia papilomavirus. ¿Sí? Cada uno pertenece a un rancho diferente. Estos son los herpes virus o herpes viridae. Tienen otras características. ¿Listo? Lo primero que vamos a decir es que vamos a estudiar con enfoque en estos dos, pero que debemos considerar que esta familia de virus es la más grande de todos los virus. O sea, es terriblemente grande esta familia viral. En el caso de, hablando de estructura, entonces, son virus ADN. Consecuencia de que sea virus ADN, todos. Y todos tenemos al menos, todo el mundo. No pueden decir yo no, herpes virus 1, todos. ¿Sí? Esos son los del herpes bucal. Y el segundo, entonces, herpes virus 2, ellos pueden quedar, quedan toda la vida en el organismo, en latencia, y hay unas condiciones que los exacerban a cada uno de ellos respectivamente, sobre todo el estrés, el exposición al sol, la radiación UV en general y enfermedades autoinmunes. Zóster, sobre todo tercera edad, se considera hay una vacuna para evitar población mayor a 65 años
riesgo de herpes incluso ocular. Ahí es muy común que pase. ¿El herpes 2? El 2 sería. Puede ser 1 o 2. Lo que pasa es que todos, sí, es una complicación. Ese nombre de herpes tiene su origen en esa palabra que se llama herpes, que genera una lesión como si fuera una serpiente. Y adicional a eso, entonces, ¿cómo se diferencia un herpes normal del herpes zóster, que es la complicación de cualquiera de esos dos? Es que, por ejemplo, tiende a generar lesiones de manera muy común en el abdomen. Y entonces su principal característica es que comienzan a hacer esa lesión alrededor del perímetro abdominal hasta que completan el círculo. Y como las células donde ellos se esconden son las neuronas, generan neuropatías muy agresivas. Entonces ahí ante todo el manejo es el dolor neuropático más que el mismo virus, aunque también se hace manejo antiviral. Cuando se conectan con la cola. Que va con San Pedro. Es el riesgo a que vaya haciendo ese serpenteo alrededor del perímetro. ¿Sí? Eso dice. Es por ese tipo de lesión, sobre todo en herpes 1, herpes 2 y herpes 8. Pero vean entonces que aquí también está el citomegalovirus, está el virus Epstein-Barr, que son gravísimos, y estos otros virus que se asocian a otras patologías como el sarcoma de Kaposi, sobre todo en personas con inmunosupresión, principalmente pacientes VIH, no únicos, pero sí principalmente. En este caso, entonces, herpes virus 1 y 2 se les conoce como los virus alfa herpes. Las subfamilias son los alfa herpes. Y ese alfa herpes tiene estas características que están acá. Y es que son, después del contacto, se va a generar una vesícula de crecimiento rápido. O sea, eso en 5 días explota y todo. Tiene dos tipos de blancos celulares. Uno son células de mucosa, ¿sí o no? En donde generan la lesión. Y el otro tipo de célula es ¿cuál? En donde genera una latencia, o sea, él se va a esconder ahí, pero se habla que es cuando hay la inmunosupresión de la que hablábamos, se devuelve la mucosa y vuelve a generar la lesión. Y el neuronal es el daño, la lesión. El neuronal solo es la latencia. La Y que esa es lo que responde, va. inmunosupresión y vuelve y sale. Sí. ¿Por qué nosotros hablamos que la neurona es una célula, en este caso, semipermisiva? ¿Sí se acuerdan de eso? Semipermisiva. ¿Qué pasa con las neuronas en cuanto a división celular? Supone que no se divide, pero los últimos estudios dicen que demuestran que hay una división bacteriana. De manera que cualquiera de los dos escenarios, pues a ese virus no le resulta práctico, porque ellos que buscan esclavizar a una célula. Entre esa célula más se divida, pues ellos que también hacen, Se divide, pero la neurona solo vaya, le se permite, joden. quédese aquí, pero yo o no me divido muy poquito, o sea, no soy eficiente en su necesidad. Pero entonces ahí es donde ellos se esconden. No es una célula de naturaleza semipermisiva y por eso es que esos virus se quedan toda la vida. Porque además de eso, ustedes saben que todo el tejido neuronal tiene un tipo de inmunoprivilegio donde tratamos de que el sistema inmune no lo reconozca. Aquí está en general de todas las tres subfamilias. ¿Cuál es la célula, el tejido afectado? Que en el caso de los tres primeros es un coepitelio y la latencia neuronal, pero para los otros vean que hay
cierto tipo de evasión de respuesta inmunológica. La consecuencia es la misma, ellos siempre se van a quedar de por vida, cualquiera que sea el escenario. Entonces, a nivel epidemiológico, ¿qué es lo que clásicamente se menciona? Pero esto pues no es siempre que vaya a suceder. A este se le denomina un virus por encima del ombligo. Herpes virus 1. Mientras que el 2, principalmente entonces se considera que este es más de tipo de este. Esa epidemiología ha ido cambiando muchísimo, o sea, podemos encontrarlos el 2 por encima del ombligo, o sea, ellos sí tienen esa capacidad, o el 1 también podemos encontrarlo afectando el tracto genital. ¿Sucede? Sí va a suceder, pero ellos entonces con el tiempo potencialmente generan estas complicaciones. La del ojito, sobre todo en el adulto mayor, es muy común. Ese 2, entonces ese 2 sería más probable que se complica convertirse en el SOS, pues el del perímetro terminal. No, mira que acá en la tabla sí dice que el zóster es una variable. O sea, el herpes zóster es la complicación de varicela zóster, no del herpes simple, para que lo tengan en cuenta. O sea, la única forma de que una persona mayor de 60 desarrolle el herpes zóster es que haya tenido la infección previa por varicela zóster. O personas no vacunadas. O personas no vacunadas, Porque hoy obviamente. lo de El antivacunas. herpes 3, El que se denomina herpes 3, de todas formas los 3 son de la alfa, subfamiliar. ¿Listo? Entonces ahí gracias por esa aclaración, es un virus diferente. Bien. Complicación de varicela. Este herpes 1 y 2, entonces son los estudios que se les hace mucho a los ancianitos cuando tienen alteración ocular. ¿Vale? Como para que lo tengan presente, porque siempre se les ordena un panel que incluye toxoplasma y herpes 1 y 2, al menos, porque pueden tener esa correlación. También encefalitis. Las encefalitis virales usualmente son de tipo herpético, son muy comunes que sean por estos tipos de virus. Mecanismo de transmisión. Entonces, en este caso no hay mucho más que decir. Es un virus, ya dijimos ADN, pero es un virus envuelto. Como es un virus ADN, podríamos, si vamos por biología molecular, irnos nuevamente con las dos. No importa, o sea, la interpretación de cada una no es lo mismo. Aquí estaríamos hablando de una infección activa versus en la otra de una latencia, ¿sí? Y en este caso el hecho de ser un virus envuelto hace que la transmisión sea ¿de qué tipo? Directa. Acuérdense que en las transmisiones directas virales consideramos dos elementos importantes. Uno, que es el contacto sexual, o el otro, los aerosoles. En estos virus es muy común en el 1 los aerosoles y en el de la varicela también. Entonces eso, por ejemplo, ahorita nosotros aquí a nivel país tenemos un problema con la migración porque en Venezuela no hay campañas de vacunación antivaricela. Entonces se están dando rebrotes de varicela, sobre todo en Bogotá. En el servicio público eso ya está muy descrito. O sea, si usted se sube en Transmilenio y la probabilidad de una varicela es altísima, ¿sí? Por la migración. Entonces, sexual, aerosoles, y no viene al caso, pero es otra que es la tipo vectorial, que en este caso pues no aplica, solamente sexual y aerosoles. Por la característica de la naturaleza de la envoltura del virus, son glicoproteínas y lípidos. Pero por ejemplo, para aerosoles hay una cepa específica. Sobre todo esa varicela es
la que hacen es por aerosol. Y dicen, Y la 1 sexual. sí, la 1 y la 2, O sea, pues simple, varicela, Varicela. aerosoles, contacto con las lesiones. y dicen, otro trauma dicen que las presas son una muy buena membrana de humedad para que estos virus soporten. Pero varicela, tampoco, y en el sexual. Pues que son muy buenas para prevenir el virus de la varicela. O sea, no nos vayamos por los especies. No, porque también te come la pena así bien asadita. La vacuna. Bueno, en este caso entonces tenemos una progresión de lesión que, a diferencia de la sífilis, cuando estamos hablando pues de la parte genital, esta es muy dolorosa. ¿Listo? Entonces son lesiones que tienen esa evolución de pápula, vesícula, pústula, úlcera y costra. La úlcera también es contagiosa, aunque ya el virus está como en sus últimos momentos, pero también puede ser contagiosa. De hecho, se habla que esa pústula y úlcera son las más contagiosas. Incluso en la costrica también todavía están dándolo ahí. ¿Cuál es la más contagiosa? La pústula y la úlcera. Cuando las personas se ponen a reventarse eso así, como a la mala, ese líquido son puros virus. No, y las pústulas también del resto de la cuerpo genitales también. Pueden comenzar a generar una diseminación, pero esa es como la complicación también, esa capacidad que ellos tengan de generar ese serpenteo. Te habla más del sistema inmunológico y las neuropatías que puede generar ese dolor. ¿Y cuál de las cepas es específico de la transmisión sexual? La 2 principalmente. Antes se hablaba 2, pero hoy en día ya se habla de 1 y 2. O sea, la 2 también puede ser por aerosol, por sexual. No, la varicela. Esa es la varicela. Es que esta No, acá ya estamos en el Esta es la devolución a herpes. ¿Por qué les traigo esta imagen de acá? Porque todos los que hemos visto hasta el momento, sífilis, que es del corte pasado, seguro ya sí se olvidó, pero el examen físico les podría dar una orientación. La verruga, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es su principal característica? Papilomavirus, verrugas genitales. Pero irregulares. Que son crecimientos irregulares. La gente usualmente por el que más consulta es por eso, porque estéticamente genera molestia. Ajá. Y se pueden generar lesioncitas por manipulación. Entonces, O sea, este no es doloroso, sí. Son verrugas. En la imagen representación de verrugas. ¿Cuándo genera dolor? Cuando hay lesiones por manipulación, digamos, por algún tipo de lesión. Pero en sí como tal la verruga no es dolorosa. O sea, si no hay una lesión, no va a generar dolor. Este es el chancro característico de quién? De la sífilis. De la sífilis, que es una lesión relativamente perfecta, pero cuya principal característica es que es indolor. Y toda esta sífilis y herpes desaparecen solitos, ¿sí? Pero la infección está ahí. Y esta es la forma en cómo a nivel genital se puede observar un herpes 1 o 2, herpes simplex 1 o 2. Esas lesiones tienden a desaparecer, pero en algunos casos las personas consultan porque son muy dolorosas. ¿Listo? ¿Pueden ser muchas vesículas o pueden ser Llenas de solas? líquido. Usualmente son Son varias. muchas. Sí. Pero es que duele. Es doloroso y genera como esa fiebre localizada. Esos todo. son los famosos jueguitos. Esos son los jueguitos que no a nivel bucal. ¿Cuál sería el 1? El 1 El 1 son los jueguitos. Pero el 2 también puede ser. El 2 también puede ser.
entonces para el diagnóstico de esto, ¿qué opciones tenemos? Ya hablamos de la biología molecular con las dos opciones. O nos vamos solo con PCR o nos vamos con la RT. Pero usualmente cuando está activo el virus, la lesión se ve. O sea, la lesión, esas vesiculitas van a estar. Entonces, principalmente acá nos vamos por PCR. Y en este caso, entonces, lo que más se usa son IgM e IgG. Antiherpes simplex 1, antiherpes simplex 2. Los dos son para los dos. Ah, sí, no, dos. O sea, son 4 paraclínicos. ¿Cuál es el otro? Están los IgMs, IgGs para el simplex El 1. 1 y el 2. Y el dos. Ahí son 2. Eso. Y están los de los Tanto dos. la IgM como la PCR, IgG sirven para el 1 y para el 2. Sí, o sea, tú puedes ordenar IgM, herpes simplex 1 y 2. Ahí ya van 2. O Y el IgG, PSH1 y 2. Ajá, o sea, en total son 4 resultados. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque a veces se confunden y solo mandan el 1. En búsqueda genital mandan, yo no sé si es que les aparece de primero en el sistema o qué es lo que pasa, pero eso les sale negativo. Porque usualmente piden por epidemiología es el 2, el genital. Entonces siempre hay que mandar los dos junticos, 1 y 2. IgGs de herpes simplex 1 y 2. Si hay opción de cultivo viral, que en la vida real eso no pasa, en laboratorios clínicos, pues sería otra opción, hacer el aislamiento viral, pero pues no va a suceder. Y otros que son determinación de anticuerpos, igual, IgG, ya sea por ELISA o esteril. Los manejos siguen siendo casi que siempre ciclovir, pero pues no viene al caso. Ya ustedes les van a revisar. ¿Preguntas? Tú ya tuviste tus 15 minutos. Se pueden ir todos menos Tengo una pregunta acerca del tratamiento de los simples. ¿De qué? Del tratamiento de los simples. O sea, los simples, si tienen manejo, ustedes, como se habla que la población mundial, a nivel mundial, al menos tenemos el 1, todos sabemos lo que es si salga un jueguito. Cuando se siente como esa inflamación, esa fiebrecita, ahí sirve la ciclovir. Ahí. Cuando ya la lesión está, ya no se ponga ciclovir, ya no tome, porque ya no. Solo está la fábula. Solo cuando está el inicio de